Buenas tardes, hermanos. Sean todos bienvenidos a nuestra celebración eucarística. La celebración de este Domingo de Ramos conmemora la entrada triunfal del Señor Jesús en Jerusalén, en donde va a padecer y morir para salvarnos. El largo viaje de Jesús en dirección a la capital ha llegado a su meta. Jesús entra como Rey pobre y pacífico, aclamado por toda la multitud jubilosa. Con nuestro canto y aclamaciones expresamos nuestra actitud de conversión y adhesión a Jesucristo, el Señor que por nosotros se entrega para cumplir la voluntad del Padre Celestial. Nos ponemos de pie y demos inicio a nuestra celebración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con todos ustedes. Muy buenas tardes. Vamos pues a disponernos a este encuentro con nuestro Dios al inicio de esta Semana Santa, esta semana que recordamos el amor de Dios por nosotros, la misericordia de Dios, la entrega generosa de Jesucristo para reconciliarnos con el Padre. Vamos a pedirle que vamos a aprovechar este tiempo para fortalecer nuestra fe en medio de las limitaciones que nos pone doña Susana, ¿verdad? Que podamos fortalecer nuestra relación con Dios, nos acerquemos más a Él. Si físicamente no podemos entre nosotros, con Dios no hay problemas, a Él sí podemos acercarnos con mucha confianza. Y vamos a pedirle pues que corte esta distancia que por nuestras faltas durante esta semana nos han alejado de Él, de cada uno de nuestros hermanos. Pidamos perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra o por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Y Dios Todopoderoso tiene misericordia de nosotros, perdona nuestros pecados y nos lleva a la vida eterna. Oremos. Junto a nuestra oración personal, somos invitados a orar por la salud y necesidades de Juan Rubalcaba Rentería en su cumpleaños.
Janet Villa Arellano y familia, familia Chávez Lacuando, familia Ville Rodríguez, familia Peralta Grevo, Priscila Beatriz y Gloria Chávez Ville, por el Papa Francisco y los sacerdotes, la familia Silva Corona y Silva Ramos. Y pedimos por el eterno descanso de Cuitlava González Bañuelos, Elena Ortega Colima, José Luis Ponce Dávalos, Elia Marieta López Lara, Horacio de Jesús Orozco López, Ramón Gómez González, Alejandro López Díaz de Sande, Luis López Jiménez, Rogelio Fonseca Rodríguez, Juan Javier Fonseca Rodríguez, José María Jacobet, Ramón y Abelardo Michel Chavarín, Sergio Ábalos, Pablo Arellano Valdés, las ánimas del purgatorio, Nicolás Leal Hernández, Emanuel García Parga, Jorge Guerrero, Mario Castañeda, María Elena, las ánimas del purgatorio. Y vamos a poner también las intenciones de nuestros hermanos que a través de las redes sociales nos están acompañando también en esta celebración. Que el Señor les bendiga. Dios Todopoderoso y Eterno, que quisiste que nuestro Salvador se hiciera hombre y padeciera en la cruz, para dar al género humano ejemplo de humildad, concédenos benigno seguir las enseñanzas de su pasión y que merezcamos compartir su gloriosa resurrección. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Si gustan sentarse. Escucharemos ahora con atención y con fe las lecturas de la palabra de Dios. En primer lugar, el profeta Isaías y San Pablo nos hablarán de Jesús, de su entrega total, de su sufrimiento y de su abajamiento. Escuchemos. Lectura del libro del profeta Isaías. En aquel entonces dijo Isaías: el Señor me ha dado una lengua experta para que pueda confortar al abatido con palabras de aliento. Mañana tras mañana el Señor despierta mi oído para que escuche yo como discípulo. El Señor Dios me ha hecho oír tus palabras y yo no he opuesto resistencia ni me he echado para atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban de la barba. No aparté mi rostro de los insultos y salivazos, pero el Señor me ayuda. Por eso no quedaré confundido, por eso endurecí mi rostro como roca, y sé que no quedaré avergonzado. Palabra de Dios. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Todos los que me ven de mí se burlan, me hacen gestos y dicen: confiaba en el Señor, pues que lo salve. Si de veras lo ama, que lo libre. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Los malvados
malvados me cercan por doquiera, como rabiosos perros. Mis manos y pies han taladrado, y se pueden contar todos mis huesos. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Reparten entre sí mis vestiduras y se juegan mi túnica los dados. Señor, auxilio mío, ven y ayúdame, no te quedes de mí tan alejado. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Contaré tu fama a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré. Fieles del Señor, alábenlo, glorifícalo, linaje de Jacob. Témelo, estirpe de Israel. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Cristo, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que por el contrario, se anodó a sí mismo, tomando la condición de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Así, hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo y por obediencia aceptó incluso la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que, al nombre de Jesús, todos doblen la rodilla en el cielo, en la tierra y en los abismos, y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dispongámonos ahora a escuchar. En el centro de nuestra celebración de hoy, fidelidad a Dios y a nosotros, y agradezcamos ese sacrificio con fe, con esperanza, porque sabemos que de la cruz de Jesús brota nuestra vida. Nos ponemos de... Cristo se humilló por nosotros y por obediencia aceptó incluso la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos.
Faltaban 2 días para la fiesta de Pascua y de los panes ácimos, y los sumos sacerdotes y los escribas andaban buscando una manera de apresar a Jesús a traición y darle muerte, pero decían: no durante las fiestas, porque el pueblo podría amotinarse. Estando Jesús sentado a la mesa en casa de Simón el leproso en Betania, llegó una mujer con un frasco de perfume muy caro de nardo puro. Quebró el frasco y derramó el perfume en la cabeza de Jesús. Algunos comentaron indignados: ¿A qué viene este derroche de perfume? Podría haberse vendido por más de 300 denarios para dárselos a los pobres. Y criticaban a la mujer, pero Jesús replicó: Déjenla, ¿por qué la molestan? Lo que ha hecho conmigo está bien, porque a los pobres los tienen siempre con ustedes y pueden socorrerlos cuando quieran, pero a mí no me tendrán siempre. Ella ha hecho lo que podía. Se ha adelantado a embalsamar mi cuerpo para la sepultura. Yo les digo que en cualquier parte del mundo donde se predique el Evangelio, será recordada también en su honor lo que ella ha hecho conmigo. Judas Iscariote, uno de los 12, se presentó a los sumos sacerdotes para entregarles a Jesús. Al oírlo, se alegraron y le prometieron dinero, y él andaba buscando una buena ocasión para entregarlo. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, cuando se sacrificaba el cordero pascual, le preguntaron a Jesús sus discípulos: ¿Dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua? Él les dijo a 2 de ellos: Vayan a la ciudad, encontrarán a un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo y díganle al dueño de la casa en donde entre: el maestro manda preguntar, ¿dónde está la habitación en que voy a comer la Pascua con mis discípulos? Él les enseñará una sala en el 2º piso, arreglada con divanes. Prepárenos allí la cena. Los discípulos se fueron, llegaron a la ciudad, encontraron lo que Jesús les había dicho y prepararon la cena de Pascua. Al atardecer, llegó Jesús con los 12, estando a la mesa cenando, les dijo: Yo les aseguro que uno de ustedes, uno que está comiendo conmigo, me va a entregar. Ellos, consternados, empezaron a preguntar uno tras otro: ¿Soy yo? Él respondió: Uno de los 12, alguien que moja su pan en el mismo plato que yo. El Hijo del Hombre va a morir, como está escrito, pero ay de aquel que va a entregar al Hijo del Hombre, más le valdría no haber nacido. Mientras cenaban, Jesús tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo: Tomen, esto es mi cuerpo. Y tomando en sus manos una copa de vino, pronunció la acción de gracias, se la dio, todos bebieron y les dijo: Esta es mi sangre, sangre de la alianza, que se derrama por todos. Yo les aseguro que no volveré a beber del fruto de la vid hasta el día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Después de cantar el himno, salieron hacia el monte de los olivos y Jesús les dijo: Todos ustedes se van a escandalizar por mi causa, como está escrito: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Pero cuando resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Pedro replicó: Aunque todos se escandalicen, yo no. Jesús le contestó: Yo te aseguro que hoy, esta misma noche, antes de que el gallo cante 2 veces, tú me negarás 3. Pero él insistía. Aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y los demás decían lo mismo. Fueron luego a un huerto llamado Getsemaní, y Jesús dijo a sus discípulos: Siéntense aquí mientras hago oración. Se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan, empezó a sentir terror y angustia y les dijo: Tengo el alma llena de una tristeza mortal. Quédense aquí velando. Se adelantó un poco, se postró en tierra y pedía que, si era posible,
se alejara de él aquella hora. Decía: Padre, tú lo puedes todo. Aparta de mí este cáliz, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Volvió a donde estaban los discípulos y al encontrarlos dormidos, dijo a Pedro: Simón, ¿estás dormido? ¿No has podido velar ni una hora? Velen y oren para que no caigan en la tentación. El espíritu está pronto, pero la carne es débil. De nuevo se retiró y se puso a orar, repitiendo las mismas palabras. Volvió y otra vez los encontró dormidos, porque tenían los ojos cargados de sueño. Por eso no sabían qué contestarle. Él les dijo: Ya pueden dormir y descansar. Basta, ha llegado la hora. Miren que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vamos, ya está cerca el traidor. Todavía estaba hablando cuando se presentó Judas, uno de los 12, y con él gente con espada y palos, enviada por los sacerdotes, los escribas y los ancianos. El traidor les había dado una contraseña diciéndoles: Al que yo bese, este es. Deténganlo, llévenselo bien sujeto. Llegó y se acercó y dijo: Maestro. Y lo besó. Ellos le echaron mano y lo apresaron. Pero uno de los presentes desenvainó la espada y de un golpe le cortó la oreja a un criado del sumo sacerdote. Jesús tomó la palabra y les dijo: ¿Salieron ustedes a apresarme con espadas y palos, como si se tratara de un bandido? Todos los días he estado entre ustedes, enseñando en el templo, y no me han apresado. Pero así tenía que ser, para que se cumplieran las Escrituras. Todos lo abandonaron y huyeron. Lo iba siguiendo un muchacho, envuelto nada más en una sábana, y lo detuvieron. Pero él soltó la sábana y se les escapó desnudo. Condujeron a Jesús a la casa del sumo sacerdote y se reunieron todos los pontífices, los escribas y los ancianos. Pedro lo fue siguiendo de lejos hasta el interior del patio del sumo sacerdote y se sentó con los criados, cerca de la lumbre para calentarse. Los sumos sacerdotes y el Sanedrín, en pleno, buscaban una acusación contra Jesús para condenarlo a muerte y no la encontraban, pues aunque muchos presentaban falsas acusaciones contra él, los testimonios no concordaban. Hubo unos que se pusieron de pie y dijeron: Nosotros lo hemos oído decir: Yo destruiré este templo, edificado por hombres, y en 3 días construiré otro, no edificado por hombres. Pero ni aún en esto concordaba su testimonio. Entonces el sumo sacerdote se puso de pie y le preguntó a Jesús: ¿No tienes nada que responder a todas esas acusaciones? Pero él no le respondía nada. El sumo sacerdote le volvió a preguntar: ¿Eres tú el Mesías, el Hijo de Dios bendito? Jesús contestó: Sí lo soy. Y un día verán cómo el Hijo del Hombre está sentado a la derecha del Todopoderoso y cómo viene entre las nubes del cielo. El sumo sacerdote se rasgó las vestiduras exclamando: ¿Qué falta hacen ya más testigos? Ustedes mismos han oído la blasfemia. ¿Qué les parece? Y todos lo declararon reo de muerte. Algunos se pusieron a escupirle y tapando la cara lo bofeteaban y le decían: Adivina quién fue. Y los criados también le daban de bofetadas. Mientras tanto, Pedro estaba abajo en el patio. Llegó una criada del sumo sacerdote y al ver a Pedro calentándose lo miró fijamente y le dijo: Tú también andabas con Jesús Nazareno. Él lo negó diciendo: Ni sé ni entiendo lo que quieres decir. Salió afuera hacia el zaguán y un gallo cantó. La criada, al verlo, se puso de nuevo a decir a los presentes: Ese es uno de ellos. Pero él lo volvió a negar. Al poco rato, también los presentes dijeron a Pedro: Claro que eres uno de ellos, pues eres Galileo. Pero él se puso a echar maldiciones y a jurar. No conozco a ese hombre del que habla. Enseguida cantó el gallo por segunda vez. Pedro se acordó entonces de las palabras que le había dicho Jesús:
Antes de que el gallo cante 2 veces, tú me habrás negado 3, y rompió a llorar. Luego que amaneció, se reunieron los sumos sacerdotes con los ancianos, los escribas y el Sanedrín en pleno, para deliberar. Ataron a Jesús, se lo llevaron y lo entregaron a Pilato. Este le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Él respondió: Sí, lo soy. Los sumos sacerdotes lo acusaban de muchas cosas. Pilato le preguntó de nuevo: ¿No contestas nada? Mira de cuántas cosas te acuso. Jesús ya no contestó nada, de modo que Pilato estaba muy extrañado. Durante la fiesta de Pascua, Pilato solía soltarles al preso que ellos pidieran. Estaba entonces en la cárcel un tal Barrabás, con los revoltosos que había cometido un homicidio en un motín. Vino la gente y empezó a pedir el indulto de costumbre. Pilato les dijo: ¿Quieren que les suelte al rey de los judíos? Porque sabía que los sumos sacerdotes se lo habían entregado por envidia. Pero los sumos sacerdotes incitaron a la gente para que pidiera la libertad de Barrabás. Pilato les volvió a preguntar: ¿Y qué voy a hacer con el que llaman rey de los judíos? Ellos gritaron. Crucifícalo. Pilato les dijo: Pues qué mal ha hecho. Ellos gritaron más fuerte: Crucifícalo. Pilato, queriendo dar gusto a la multitud, le soltó a Barrabás. Y a Jesús, después de mandarlo a azotar, lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados se lo llevaron al interior del palacio, al pretorio, y reunieron todo el batallón. Lo vistieron con un manto de color púrpura, le pusieron una corona de espinas que habían trenzado y comenzaron a burlarse de él, dirigiéndole este saludo: ¡Viva el rey de los judíos! Le golpeaban la cabeza con una caña, le escupían y doblaban las rodillas, se postraban ante él. Terminadas las burlas, le quitaron aquel manto de color púrpura, le pusieron su ropa y lo sacaron para crucificarlo. Entonces forzaron a cargar la cruz, y un individuo que pasaba por ahí de regreso del campo, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, y llevaron a Jesús al Gólgota, que quiere decir lugar de la calavera. Le ofrecieron vino con mirra, pero él no lo aceptó. Lo crucificaron y se repartieron sus ropas, echando suertes para ver qué le tocaba a cada uno. Era media mañana cuando lo crucificaron. En el letrero de la acusación estaba escrito: el rey de los judíos. Crucificaron con él a 2 bandidos, uno a su derecha y otro a su izquierda. Así se cumplió la escritura que dice: fue contado entre los malhechores. Los que pasaban por ahí lo injuriaban, meneando la cabeza y gritándole: Anda, tú que destruías el templo y lo reconstruías en 3 días, sálvate a ti mismo y baja de la cruz. Los sumos sacerdotes se burlaban también de él y le decían: Has salvado a otros, pero a sí mismo no se puede salvar. Que el Mesías, el Rey de Israel, baje ahora de la cruz para que lo veamos y creamos. Hasta los que estaban crucificados con él también lo insultaban. Al llegar el mediodía, toda aquella tierra se quedó en tinieblas hasta las 3 de la tarde. Y a las 3, Jesús gritó con voz potente: Eloí, Eloí, lema sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los presentes al oírlo decían: Miren, está llamando a Elías. Uno corrió a empapar una esponja en vinagre, la sujetó con un carrizo y se la acercó para que bebiera, diciéndole: Vamos a ver si viene Elías a bajar. Pero Jesús, dando un fuerte grito, expiró. Nos ponemos de rodillas un momento. Pueden ponerse de pie. Entonces el velo del templo se rasgó en 2, de arriba a abajo.
El oficial romano que estaba frente a Jesús, al ver cómo había expirado, dijo: De veras, este hombre era hijo de Dios. Había también ahí unas mujeres que estaban mirando todo de lejos, y entre ellas María Magdalena, María, la madre de Santiago, el menor, y de José, y Salomé, que cuando Jesús estaba en Galilea lo siguió para atenderlo. Y además de ellas, otras muchas que habían venido con él a Jerusalén. Al anochecer, como era el día de la preparación, víspera del sábado, vino José de Arimatea, miembro distinguido del Sanedrín, que también esperaba el reino de Dios. Se presentó con valor ante Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se extrañó de que ya hubiera muerto y, llamando al oficial, le preguntó si hacía mucho tiempo que había muerto. Informado por el oficial, concedió el cadáver a José. Este compró una sábana bajo el cadáver, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro excavado en una roca y tapó con una piedra la entrada del sepulcro. María Magdalena y María, la madre de José, se fijaron en dónde lo ponían. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momento. Aquí estamos otra vez, con este Dios que nos invita a entrar tal vez en un ambiente de silencio, de recogimiento, para profundizar en ese misterio de amor, de misericordia de Dios por nosotros. La entrega generosa de su Hijo Jesucristo, que, como dice la segunda lectura, se despojó de su dignidad de Hijo de Dios, de su divinidad, para asumir nuestra condición humana, nuestra condición de pecadores, asumiendo con ello el compromiso de ser mensajero del proyecto de Dios para la humanidad. Como dice la primera lectura, el siervo obediente que está atento a la palabra de Dios, al mensaje de Dios, para hacerlo accesible al oído del hombre. La palabra divina en palabras humanas del hombre llamado Jesús, que dice que mañana tras mañana daba tiempo para el encuentro con su Dios, para luego encontrarse con el hombre y comunicar lo que tenía que comunicar de parte de Dios. Un mensaje de esperanza, un mensaje de paz, un mensaje que invitaba a la conversión, a un cambio en la vida personal, la vida familiar, la vida social, la vida comunitaria. Pero dice, esa disponibilidad para escuchar. Y es lo que nos invita también a leer nosotros en este tiempo. Deslígate un poquito de los medios de comunicación en que te has envuelto durante este tiempo y acércate, rompe la distancia para conmigo y escucha. Así nos invita el siervo de la primera lectura. Mañana tras mañana me despierta y agudiza mi oído para que yo escuche y pueda ser capaz de llevar un mensaje de esperanza a mis hermanos. Y en medio de esta pandemia, ¿cuál será ese mensaje que queremos escuchar cada uno de nosotros? Porque nos llegan tantos mensajes y muchos de ellos negativos que no traen esperanza. Sin embargo, Dios sigue siendo fiel a su proyecto y sigue moviendo hombres y mujeres para que sean sus mensajeros, y a nosotros, hombres del siglo XXI, envueltos por esta pandemia, nos hablen de ese Dios fiel que está cerca de nosotros. Pero ¿qué sucede? No siempre somos escuchados, o no siempre es escuchado el mensajero de Dios, porque dice Isaías: mira lo que han hecho conmigo, se burlan, buscan eliminarme, porque anuncio un proyecto diferente al de la sociedad, al del hombre del siglo XXI. No han de ambición, sino de reconciliación, de paz, de esperanza. Me quieren destruir. Pero
Tengo la certeza de que el Señor está conmigo y lo que hablo no es cosa mía, viene de parte de Dios y eso me da fortaleza para enfrentar la adversidad y no me echo para atrás. Enfrento la rivalidad del mundo por la fidelidad al mensaje de Dios. Entonces también nosotros somos llamados a esto. Entra en contacto conmigo. Quiero hacerte instrumento de un mensaje diferente en medio de la pandemia. Colabora conmigo para llevar buena noticia. Un mensaje de esperanza, pero también está atento que no va a ser fácil ser el portador de este mensaje. Te van a criticar, te van a poner muchos obstáculos. Y así nos lo presenta en cierto momento el enviado: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Dónde estás? Que le parece que la tarea que me has encomendado no rinde fruto. Parece más poderoso el enemigo. Mira cómo me tratan. Pero sigo confiando. El Señor está conmigo. Sé que no quedaré avergonzado. Esa debe de ser nuestra confianza. La pandemia no puede apartarnos del amor de Dios. No. Estamos llamados a renovar nuestra confianza en este Dios. Está ahí, no está silencioso, parece haber callado. Hay quienes nos dicen: Padre, ¿dónde está Dios en este momento de sufrimiento? Ahí está. Pero hace falta la vista y el oído y un corazón bien abierto para escuchar esa palabra de esperanza que a través de algunos de nosotros Dios nos habla. Hacerles caso. Es difícil, sí, pero se necesita para recobrar la confianza en este Dios que no está lejos, está ahí, porque luego dice: voy a invitar al pueblo, a mis hermanos, a contarles la grandeza de Dios y juntos alabaremos y glorificaremos a este Dios fiel, que no está lejos, está con nosotros en este momento de dificultad. Entonces se hace necesario reafirmar nuestra fe en este Dios. Está con nosotros. Y esto que nos está pasando no es eterno. No puede ser más grande que el poder de Dios. Entonces, recobremos nuestra confianza en este Dios. Y así nos lo presenta también Jesucristo en la pasión. Vino a anunciar, vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Más bien, buscaron la forma de destruirlo, porque no estaba de acuerdo con ese proyecto dominador, ese proyecto que no iba de acuerdo con el del Padre. Vamos a eliminarlo, nos estorba. Y buscaron, y en medio de ellos, uno traidor, unas cuantas monedas. El afán de poder, el afán de riqueza, lleva a la traición. Pero en la misericordia de Dios es así. Junto con el traidor, compartiendo la mesa de la fraternidad, la cena, está con nosotros compartiendo el mismo platillo. Así es el amor de Dios. Comparte con todos, aun con aquel que va a ser el traidor. ¿Seré yo? Preguntémonos. ¿O yo? Uno de ustedes. No dice, no acusa, nada más cuestiona, para que entremos en conciencia cuál es mi papel dentro de la historia de la salvación. Señor, no te abandonaré. Ay, Pedro, no te confíes tanto en ti mismo. A veces también nosotros, yo no voy a abandonar. Y sin embargo, en las primeras de cambio, ¿cuántos de nosotros abandonamos nuestra fe? No te voy a abandonar. Te pueden abandonar todos, pero yo no. Vaya, mira, antes de que el gallo cante, tú ya me hablaste. Y se cumple. Bueno, es el tiempo justo. Señor, aquí estamos. No queremos que doña Susana nos separe de ti.
queremos vivir más plenamente este tiempo de Semana Santa. A través de la oración, a través de la escucha de tu palabra en la Sagrada Escritura. Dedicar tiempo a platicar contigo, que nos refuerces en nuestra fe, para que entonces podamos seguir caminando en este pequeño calvario de la pandemia, reforzados por los encuentros contigo, porque sin ti se hace más difícil este paso en la pandemia. Contigo y con la ayuda de los Simones Sirineos que están cerca de nosotros, podemos avanzar hasta llegar a la Pascua. Entonces que María, nuestra Madre, también venga con nosotros y nos acompañe en este Via Crucis de esta semana. Que reforcemos nuestra fe y nuestra confianza en el Dios que nos ama y nos perdona. Y seamos anunciadores de esperanza, de vida, en medio de estas situaciones difíciles que nos toca vivir. Dios está con nosotros, no estamos solos, está allí. Se pueden poner de pie. ¿Creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo y Señor nuestro, que nació de la Virgen María, padeció, murió, resucitó y está sentado a la derecha del Padre? ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos en profesar, en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y bien, recordando la bondad de Dios para con nosotros, vamos a presentar nuestra oración hecha súplica. Vamos a responder: escúchanos, Padre. Para que el Señor tenga piedad de los fieles que han caído en el pecado, les dé valor para recurrir al sacramento de la penitencia y los conceda el gozo del perdón y de la paz, roguemos al Señor. Para que la sangre de Jesús, que habla más favorablemente que la de Abel, reconcilie con Dios a los que aún están lejos a causa de la ignorancia, la indiferencia o las propias pasiones, roguemos al Señor. Para que el Señor, que en la cruz experimentó la amargura de sentirse triste y abandonado, se apiade de los enfermos y los oprimidos a fin que los conforte con su aflicción, roguemos al Señor. Para que el Señor, que recibió a su reino al ladrón arrepentido, se apiade de nosotros y nos admita, después de la muerte, en su paraíso, roguemos al Señor. Vamos a pedirle a nuestro Dios por todos aquellos que han abandonado un poquito el camino de Dios a causa de la pandemia, con esta falta un poquito de fe. No está Dios con nosotros. ¿Para qué seguir creyendo? Vamos a pedirle para que regresen al camino y hagan esta experiencia de un Dios cercano en sus vidas y refuercen su fe en el Dios de la vida. Roguemos al Señor. Y pedimos al Señor por el Padre Alfonso, el Padre Octavio, que están más cerquitas aquí de ustedes, para que Dios les siga bendiciendo. Sigan siendo en medio de nosotros esos mensajeros de esperanza, de vida de Dios en medio de nosotros. Roguemos al Señor. Y vamos pues a recordar también a nuestras autoridades, para que ellos busquen realmente el bien de México, el bien de nuestro pueblo, no intereses personales, egoístas, sino aquello que Dios quiere para nosotros, para que vivamos bien. Roguemos al Señor. Y recordemos nuestra oración personal, la oración que nos han encomendado nuestros familiares y amigos. Y unimos a nuestra oración también las plegarias de nuestros hermanos que a través de los medios de comunicación nos están acompañando, para que el Señor les conceda también las gracias que ellos más necesitan. Dios Todopoderoso y Eterno, que enviaste a tu Hijo al mundo
para que destruyera el pecado y la muerte y nos devolviera la vida y la felicidad. Escucha las oraciones de tu pueblo y haz que podamos gozar los frutos de tu redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Si gustan sentarse. Al entregar nuestra ofrenda de hoy al Señor, pidámosle con fervor nos ayude a valorar el sacrificio de Cristo para así poder ofrecer una palabra de aliento al que se encuentra abatido. Nos ponemos de pie. Oramos, hermanos y hermanas, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de esta semana que hemos vivido, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que la pasión de tu unigénito Señor nos atraiga a tu perdón, y aunque no lo merecemos por nuestras obras, por la mediación de este sacrificio lo recibamos de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. El verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, el cual, siendo inocente, se dignó padecer por los pecadores y fue injustamente condenado para salvar a los culpables. Con su muerte borró nuestros delitos y resucitando conquistó nuestra justificación. Por eso te alabamos con todos los ángeles y te aclamamos con voces de júbilo, diciendo: Santo eres en verdad, Padre, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado en su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus amigos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus amigos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Padre, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José Francisco y sus obispos auxiliares, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recordemos a nuestros difuntos. Tengamos un recuerdo para nuestros hermanos que a causa del COVID han muerto, para que el Señor les conceda el descanso eterno. Acuérdate también, Padre de misericordia, de nuestros hermanos y hermanas que hemos recordado. Ellos se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que has llamado a tu presencia, admíteles a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, de nuestros familiares, amigos y bienhechores, que se confían a nuestra oración, y así, con María, la Virgen Madre de Dios y Madre nuestra, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Y la paz del Señor esté con todos ustedes. Nos damos una señal de paz.
Hermanos y hermanas, este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros invitados al banquete del Señor. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en el cielo. Con estas palabras llenas de fe, nos disponemos a recibir a Cristo en la comunión. Él viene a cada uno de nosotros para que lo acojamos con alegría sincera.
Para todo aquel que no haya podido recibir a Jesús en la Eucaristía, repitan conmigo esta oración. Yo creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo y te adoro sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mí. Mas ya que no puedo hacerlo sacramentalmente en este momento, ven por lo menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, me abrazo y me uno del todo a ti. Haz, Señor, que el pecado nunca me separe de ti. Amén. Oremos. Tú que nos has alimentado con esta Eucaristía y por medio de la muerte de tu Hijo nos das la esperanza de alcanzar lo que la fe nos promete, concédenos, Padre, llegar por medio de su resurrección a la meta de nuestras esperanzas. Por Jesucristo nuestro Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Dios y Padre nuestro, mira con bondad a esta familia tuya, por la cual Jesucristo, nuestro Señor, no dudó en entregarse a sus verdugos y padecer el tormento de la cruz. Por Jesucristo, nuestro Señor. Y la bendición, antes de la bendición, rifa de este cuadrito. Vamos a ver si quién se lleva. El número 95 58 85. 95 58 85. Bendice, Señor, esta imagen de San José que va a acompañar esta nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí está. Y bien. Y vamos ahorita a bendecir los ramos, como si fuéramos a... doy la bendición así en general y ya quedan benditos, pues después si pasan por aquí como si fuera el momento de la comunión. Sí. Dios Todopoderoso y Eterno, santifica con tu bendición estos ramos, para que quienes acompañamos jubilosos a Cristo Rey, podamos llegar con Él a la Jerusalén del cielo, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Entonces y quedan benditos todos los ramos, ¿sí? Hay unos avisos para todos nosotros. Ahora está listo. Si gustan sentarse un ratito, que está medio larga la cosa. Lunes, martes y miércoles santo siguen las misas de horario a las 8:30 de la mañana y 7 de la tarde. Lunes, martes y miércoles santos, después de la misa de 7 de la noche, tendremos la celebración del sacramento de la confesión. Estaremos confesando los dos sacerdotes para los que gusten cumplir con el precepto anual de la confesión y estar preparados para celebrar el triduo de la Pascua. El jueves santo
La misa será a las 6 de la tarde y al terminar quedará el Santísimo Sacramento en una urna para la adoración de todos nosotros hasta las 11 de la noche. El Viernes Santo a las 10 de la mañana se transmitirá por vía Facebook un Vía Crucis viviente organizado por el grupo de jóvenes de nuestra parroquia, y a las 8 de la noche también se transmitirá el Rosario del Pésame. Viernes Santo, la celebración de la Pasión del Señor será a las 5 de la tarde. El Sábado Santo, la Vigilia Pascual, será celebrada a las 9 de la noche. Los invitamos a traer su cirio pascual y agua bendita para bendecir. Jueves, viernes y sábado santos tendremos el rezo solemne de las laudes o la oración de la mañana a las 8:30 de la mañana. Por la contingencia y todas las medidas sanitarias, solamente tendremos un cupo limitado de 150 personas que se les dará prioridad a los que lleguen primero para que nos disculpen el resto de ustedes. Entonces no podemos tener mucha gente aquí dentro, habrá poquitos, como estamos ahorita, poquitos. Quisiéramos que estuvieran las bancas llenas, pero doña Susana no nos deja, ¿verdad? Entonces vamos a pedir al Señor que nos bendiga de todas maneras a los que asistamos. El jueves, viernes y sábado santos la notaría parroquial permanecerá cerrada. Esos son nuestros avisos. Muchas gracias. Pueden ponerse de pie. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias y trabajos y permanezca para siempre. Vayamos en paz a servir a Dios y a nuestros hermanos. Demos gracias a Dios. Un feliz domingo y una semana llena de bendiciones para ustedes. Igualmente. Hemos iniciado el camino de la Semana Santa. Vivámosla con fe donde nos encontremos, acompañando a nuestro Señor que muere por amor para llegar junto con Él al gozo de la resurrección.